Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos juntos historias que nos emocionan y nos hacen pensar. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno de esos que se quedan grabados en el corazón, porque vamos a hablar de algo que involucra amor, sorpresas y por supuesto, ese toque mágico que solo Turquía sabe dar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Yaman y Demet, y a descubrir un secreto que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Se van a arrepentir si se pierden lo que viene. Hoy vamos a hablar de Yaman y Demet, dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo turco y que para muchos de nosotros se han convertido en sinónimo de pasión, de drama y sobre todo, de ese amor que parece sacado de un cuento de hadas. Sus historias han tejido una narrativa compleja y cautivadora, llena de giros inesperados y momentos de profunda conexión humana. Pero no estamos aquí solo para recordar sus momentos icónicos y sus escenas más memorables, no señor. Hoy vamos a adentrarnos en un evento particular, un cumpleaños, que se convirtió en el escenario perfecto para una revelación sorprendente, un punto de inflexión que redefinió la percepción de su relación, tanto para ellos como para nosotros, sus fieles espectadores. Estamos hablando del regalo de cumpleaños para Demet, y no un regalo cualquiera, sino uno que guardaba un secreto de proporciones épicas, un gesto que al desvelarse, demostró la profundidad insondable de su amor y el entendimiento mutuo. ¿Qué habrá sido? ¿Algo material, ostentoso y visible? ¿Una experiencia inolvidable, exótica y estimulante? ¿O algo mucho más sutil, intrínseco y profundamente personal? Las respuestas, como siempre, están a la vuelta de la esquina, y estoy emocionado de compartirlas con ustedes, desgranando cada detalle para que puedan sentir la misma emoción que sentimos al presenciarlo. Imaginen la escena, el aire cargado de expectativa, las luces tenues de una celebración cuidadosamente orquestada, la música suave que envolvía el ambiente creando una atmósfera de intimidad y calidez. Es el cumpleaños de Demet, una noche destinada a ser especial, y Yaman, como siempre, con esa devoción que lo caracteriza, quiere hacerla sentir la mujer más especial del mundo, la única, la incomparable. Pero este año, Yaman ha decidido ir más allá de lo esperado, trascendiendo los límites convencionales de un obsequio. No se trata solo de globos coloridos que adornan el espacio, ni de un pastel que representa la dulzura de la ocasión. Se trata de algo que va a cambiar radicalmente la percepción que Demet, e incluso nosotros, sus admiradores, tenemos de su relación. A veces, tanto en la intrincada tela de la vida real como en el drama de las telenovelas, los detalles más pequeños, aquellos que a simple vista podrían pasar desapercibidos, son los que construyen los momentos verdaderamente monumentales, aquellos que quedan grabados en la memoria colectiva. Y este, mis amigos, es uno de esos grandes momentos, un instante que encapsula la esencia misma de su amor. Para comprender plenamente la magnitud de este regalo y el secreto que lo rodeaba, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la trayectoria de Yaman y Demet. Sus historias, a menudo entrelazadas de manera intrincada con desafíos que parecían insuperables, malentendidos que amenazaban con separarlos y una atracción magnética innegable que los unía a pesar de todo, han cautivado a millones de corazones a lo largo y ancho del globo. Han navegado a través de innumerables altibajos, han enfrentado obstáculos que parecían rocas infranqueables en su camino, pero siempre, de una u otra forma, su conexión, ese hilo invisible pero indestructible que los unía, se ha mantenido intacta, fortaleciéndose con cada prueba, cada adversidad superada. Y es precisamente en ese contexto de adversidad y superación, en medio de las tormentas que han enfrentado juntos, donde un regalo como este adquiere un significado aún mayor, un valor que trasciende lo material. No es solo un gesto de amor superficial, es una confirmación rotunda, una promesa tácita y una declaración de intenciones que resuena en lo más profundo del alma, un eco de lo que realmente sienten el uno por el otro. Así que, ¿cuál fue este misterioso regalo? ¿Qué secreto se reveló esa noche iluminando el rostro de Demet con una emoción que solo el amor verdadero puede provocar? Piensen por un momento en lo que más valoran las personas en una relación. Es el dinero, que puede proporcionar comodidades pero no felicidad duradera. Los objetos lujosos, que brillan pero a menudo carecen de significado emocional. O quizás, y aquí reside la clave de la verdadera conexión, son los gestos de verdadera comprensión, de apoyo incondicional, de conocer a la otra persona hasta la médula, de ver más allá de las apariencias y tocar su esencia más íntima. Yaman, que siempre se ha caracterizado por ser un hombre apasionado, decidido y ferozmente protector con quienes ama,
decidió que este cumpleaños, Demet merecía algo que le recordara cuánto la conoce, cuánto la valora en todas sus facetas y cuánto está dispuesto a luchar y a hacer lo necesario por su felicidad, sin importar los obstáculos. La clave del regalo, y el secreto que se develó esa noche, no residía en un objeto físico, por muy valioso que éste fuera. No se encontraba en una joya deslumbrante ni en un vehículo de alta gama. Estaba en una acción, en un gesto que demostró un nivel de entendimiento y de compromiso que pocos esperan encontrar, un nivel de empatía que va más allá de las palabras. Yaman, con su profunda comprensión de la importancia de la familia y los lazos emocionales para Demet, algo que él había aprendido a valorar a través de su propia experiencia vital, decidió organizar algo que conectara directamente con sus raíces más profundas, con los cimientos de su ser. No se trató de algo que él compró con dinero, sino de algo que él hizo posible con su ingenio, su dedicación y su amor, algo que Demet anhelaba en secreto, un deseo latente, y que Yaman, con su perspicacia excepcional y su amor incondicional, logró materializar de una manera que la dejó sin aliento. ¿Y cuál fue ese anhelo, ese deseo largamente guardado? Pues resulta que Demet, a pesar de su vida glamurosa y sus éxitos profesionales que la habían llevado a la cima, siempre había guardado un deseo muy personal y tierno relacionado con su infancia, con sus orígenes, con esa época de inocencia y despreocupación, y con su familia, esas personas que moldearon su camino. Un deseo que quizás nunca había compartido abiertamente con Yaman, o que él, con esa habilidad innata para leer entre líneas, había captado en conversaciones fugaces, en miradas nostálgicas que se perdían en la distancia, en esa forma sutil y hermosa que tenemos los seres humanos de revelar nuestros más profundos anhelos sin necesidad de pronunciar una palabra explícita. Yaman, observador y atento como pocos, notó algo en Demet, una cierta melancolía cuando se hablaba de ciertos temas, una chispa de añoranza en sus ojos que delataba un anhelo no satisfecho. Y es aquí donde entra la magia intrínseca de Yaman, su capacidad para ir más allá de lo superficial. Él no se conformó con lo obvio, con lo que se espera en una celebración de cumpleaños. Él buscó ese detalle oculto, esa pieza faltante en el intrincado rompecabezas de la felicidad de Demet. Y para su fortuna y la de ella, lo encontró. El secreto que se reveló esa noche fue la manifestación tangible de un deseo largamente postergado de Demet, un deseo que al ser cumplido por Yaman con tanta dedicación y amor, le demostró a ella, de la manera más poderosa posible, la profundidad de su amor, la singularidad de su conexión y la capacidad de él para entenderla a un nivel que ella misma quizás desconocía. Para ser más concretos y para mantener esa chispa de intriga que nos encanta, piensen en lo que podría significar para alguien que ha pasado por tantas dificultades, que ha luchado tanto por salir adelante, que ha enfrentado tantas pruebas, reencontrarse con algo que representa su inocencia, su origen, su paz interior, ese refugio seguro de la infancia. Yaman organizó un viaje. Pero no un viaje cualquiera, de esos que se planifican para unas vacaciones exóticas. Fue un viaje a un lugar muy especial para Demet, un lugar que resonaba en lo más profundo de su ser. Un lugar que representaba recuerdos imborrables de su infancia, de momentos felices y sencillos, de la esencia misma de quien era antes de que las complejidades y los desafíos de la vida la moldearan y la hicieran la mujer fuerte y resiliente que es hoy. El regalo fue, nada más y nada menos, que un reencuentro. Un reencuentro con un pedazo vital de su pasado, con personas queridas que quizás hacía mucho tiempo que no veía, o con un lugar que estaba cargado de significado emocional, un espacio que guardaba sus sueños de juventud. Yaman, a través de sus contactos influyentes y su ingenio extraordinario, logró orquestar una sorpresa monumental, una que superaba con creces cualquier expectativa. Logró traer a personas queridas que vivían lejos, superando distancias geográficas y barreras logísticas, o facilitó el acceso a un lugar que Demet creía inaccesible, un sueño casi imposible, y todo ello en secreto, orquestado meticulosamente para el día de su cumpleaños, para que el impacto fuera máximo y la emoción incontenible. Imaginen por un instante la escena: Demet llega a ese lugar, o se encuentra cara a cara con esas personas, y la realidad la golpea con la fuerza de un torrente de emociones. La sorpresa, la incredulidad inicial seguida por la abrumadora emoción, las lágrimas de alegría que brotan sin control, el abrazo apretado a Yaman, quien se erige como él. Artífice de todo ello, el responsable de traer de vuelta a su vida esos momentos tan anhelados. Ese fue el verdadero regalo, un regalo del corazón que tocó su alma, y el secreto revelado fue mucho más allá de un simple obsequio, fue la demostración irrefutable de que Yaman no solo la amaba con pasión, sino que la conocía íntimamente, que entendía sus anhelos más profundos, aquellos que ella misma quizás había olvidado, y que estaba dispuesto a hacer lo imposible, a mover cielo y tierra para hacerla feliz.
Este tipo de gestos tan puros y desinteresados son los que hacen que las historias de Yaman y Demet resuenen tan profundamente en nuestros corazones. No se trata solo de un romance superficial, de escenas apasionadas y diálogos intensos, se trata de un amor que se manifiesta en acciones concretas, en sacrificios personales, en la voluntad incansable de comprender y satisfacer las necesidades emocionales del otro, incluso aquellas que permanecen ocultas. Es un amor que se construye día a día, con pequeños detalles que marcan la diferencia, con gestos de empatía genuina, con esa capacidad asombrosa de leer entre líneas y de anticiparse a los deseos del corazón, incluso antes de que sean formulados. Y lo más fascinante de todo es cómo este evento, este regalo extraordinario, no solo fue una sorpresa monumental para Demet, sino que también reveló a Yaman un nuevo nivel de su propio amor y compromiso. A veces, al hacer algo extraordinario por la persona que amamos, descubrimos en nosotros mismos capacidades, fortalezas y profundidades que desconocíamos, aspectos de nuestro propio ser que yacían latentes. Yaman, al cumplir este anhelo profundo de Demet, demostró no solo su amor por ella, sino también su crecimiento personal, su madurez emocional y su habilidad innata para crear momentos verdaderamente inolvidables, momentos que quedan grabados a fuego en la memoria y en el corazón. Este secreto revelado, este regalo de cumpleaños que trascendió lo material, nos enseña mucho sobre la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. Nos recuerda que el amor no se trata solo de grandes declaraciones, de promesas grandilocuentes, sino de pequeños gestos que, con su simplicidad, demuestran un conocimiento profundo, una comprensión empática y un compromiso inquebrantable. Nos muestra que a veces los regalos más valiosos y significativos no son aquellos que se compran con dinero, sino aquellos que se dan con el corazón, aquellos que tocan el alma y reafirman la conexión única y especial entre dos personas, fortaleciéndola hasta convertirla en un vínculo eterno. Y así, mis amigos, llegamos al final de esta historia que espero les haya emocionado tanto como a mí me ha conmovido al investigarla y al contarla. El regalo de cumpleaños de Yaman para Demet fue mucho más que una simple sorpresa, fue la revelación de un amor profundo y sincero, de un conocimiento íntimo y detallado, y de un compromiso que trasciende las palabras y las apariencias. Fue la materialización de un anhelo oculto, un sueño que permanecía latente y la demostración palpable de que el amor, cuando es verdadero y genuino, siempre encuentra la manera de expresarse en los detalles más importantes, en aquellos gestos que dejan una huella imborrable. Hemos desentrañado juntos este secreto, hemos viajado a través de las emociones intensas de Yaman y Demet, y hemos sido testigos privilegiados de cómo el amor, en su forma más pura y poderosa, puede transformar los sueños más profundos en una hermosa y conmovedora realidad. Espero que esta historia les sirva de inspiración, que les motive a prestar más atención a los detalles en sus propias vidas y en sus relaciones, y a recordar siempre que los gestos sinceros, aquellos que nacen del corazón, son los que realmente dejan huella y construyen lazos inquebrantables. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por compartir este momento conmigo y por ser parte activa de esta comunidad tan especial que hemos construido juntos. Su presencia, su apoyo y su interés significan el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este regalo? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Han vivido alguna experiencia similar, ya sea como protagonistas o como testigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus historias, me encanta leerlos y conectar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, emotivo y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas descubran estas historias fascinantes, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más secretos por revelar y más emociones para compartir. Un abrazo enorme para todos.